Capítulo 3. Muerte injustificada. Después del desayuno, al día siguiente, Charlotte instruyó a Tessa y a Sophie de que volvieran a sus cuartos, se vistieran con sus recién adquiridos equipos y se encontraran con Jem en la sala de entrenamiento, donde esperarían a los hermanos Lightwood. Jessamine no había bajado al desayuno, afirmando que tenía dolor de cabeza, y Will, seguramente, estaba en cualquier lugar donde nadie lo encontrara. Tessa sospechaba que se estaba escondiendo, en un intento de evitar ser forzado a ser amable con Gabriel Lightwood y su hermano. Solo lo podía culpar en parte. De vuelta en su habitación, recogiendo el equipo, sintió un temblor de nervios en su estómago. Era algo mucho más diferente a lo que jamás había usado antes. Sophie no estaba ahí para ayudarle a ponerse su nueva ropa. Parte del entrenamiento, por supuesto, era ser capaz de vestirse y familiarizarse uno mismo con el equipo. Zapatos de suela lisa, un par de pantalones sueltos hechos con material grueso de color negro y una larga túnica con cinturón que casi llegaba a sus rodillas. Era la misma ropa con la que había visto antes luchar a Charlotte y la que también estaba ilustrada en el código. Entonces, ella había pensado que ese traje era extraño, pero el hecho de en realidad usarlo era incluso más extraño. Si la tía Harriet la hubiera visto ahora, pensó Tessa, probablemente se habría desmayado. Se encontró con Sophie a los pies de la escalera que guiaba a la sala de entrenamiento del instituto. Ni ella ni la otra chica intercambiaron una palabra, solo sonrisas alentadoras. Después de un momento, Tessa fue la primera en subir los escalones. Un estrecho tramo de madera con barandillas tan viejas que la madera había empezado a resquebrajarse. Era extraño, pensó Tessa, subir un tramo de escaleras y no tener que preocuparse por tirar de la falda o tropezar con el dobladillo. Aunque su cuerpo estaba completamente cubierto, se sentía particularmente desnuda en su ropa de entrenamiento. Ayudaba a que Sophie estuviera con ella, obviamente igual de incómoda en su propio equipo de cazador de sombras. Cuando llegaron a la parte superior de la escalera, Sophie abrió la puerta y se dirigieron a la sala de entrenamiento en silencio, juntas. Obviamente estaban en la parte superior del instituto, en una sala contigua al ático, pensó Tessa, y casi del doble de tamaño. El suelo era de madera pulida, con varios patrones elaborados aquí y allá en tinta negra. Eran círculos, cuadrados, y algunos de ellos estaban enumerados. Cuerdas largas y flexibles colgaban de las vigas del techo, medio invisibles en las sombras. Antorchas con luz mágica estaban prendidas a lo largo de las paredes, intercaladas con armas, mazos, hachas y toda clase de objetos que parecían mortales. «¡Yug!», dijo Sophie, mirándolas con un estremecimiento. «¿Acaso no se ven demasiado horribles?» «En realidad reconozco algunas del código», dijo Tessa señalando. «Esa de ahí es una espada larga, y ese de ahí es un estoque, y un florete, y aquel que parece que necesita 2 manos para agarrarlo es un claymore, creo». «Cerca», dijo una voz muy desconcertante, desde encima de sus cabezas. «Es una espada de verdugo, mayormente usadas para decapitar. Te puedes dar cuenta porque no tiene una punta afilada». Sophie dio un grito de sorpresa y retrocedió cuando una de las cuerdas empezó a tambalearse y una figura oscura apareció sobre sus cabezas. Era Jem, deslizándose por la cuerda con la agilidad agraciada de un pájaro. Aterrizó silenciosamente al frente de ellas y sonrió. «Mis disculpas, no fue mi intención asustarlas». Él también estaba usando el equipo, aunque en vez de una túnica tenía una camiseta que solo llegaba a su cintura. Una simple correa de cuero pasaba a través de su pecho, y la empuñadura de una espada sobresalía por detrás de su hombro. La oscuridad del traje hacía que su piel se viese más pálida de lo normal, su cabello y ojos más plateados que nunca. «Sí, lo hiciste», dijo Tessa con una pequeña sonrisa. «Pero está bien. Estaba empezando a preocuparme de que Sophie y yo fuéramos a quedarnos aquí para entrenarnos entre nosotras». «Ah, ya llegarán los Lightwood», dijo Jem. «Simplemente llegan tarde para hacer un punto. No tienen que hacer lo que nosotros digamos, ni tampoco lo que dice su padre».
desearía que tú nos entrenaras, dijo Tess impulsivamente. Jem se veía sorprendido. Yo no podría. Todavía no he completado mi propio entrenamiento. Pero sus miradas se encontraron, y en otro momento de comunicación sin palabras, Tess escuchó lo que él en verdad estaba diciendo. No estoy lo suficientemente bien el tiempo suficiente como para entrenarte de forma fiable. De repente le dolía la garganta, y trabó miradas con Jem, esperando que pudiera leer la simpatía silenciosa en sus ojos. Ella no quería apartar la mirada, y se encontró preguntándose si la manera en que se había amarrado el cabello, cuidadosamente, convirtiéndolo en un moño del cual no se escapaba una hebra, se veía horriblemente poco favorecedor. No que importara, por supuesto. Después de todo, solo era Jem. No pasaremos por un ciclo completo de entrenamiento, ¿o sí?, dijo Sophie. Su voz preocupada interrumpió los pensamientos de Tessa. El consejo solo dijo que necesitábamos saber cómo defendernos un poco. Jem apartó la mirada de Tessa. La conexión se rompió con un chasquido. No hay nada que temer, Sophie, dijo él con su voz amable. Y te alegrarás. Siempre es útil que una joven hermosa pueda defenderse de la atención no deseada de los caballeros. La expresión de Sophie se tensó, la lívida cicatriz en su mejilla resaltando tan roja como si hubiera estado pintada ahí. No se burle, dijo ella. No es agradable. Jem puso cara de sorpresa. Sophie, no estaba... La puerta de la sala de entrenamiento se abrió. Tessa se volteó mientras Gabriel Lightwood entraba en la habitación, seguido por un chico que ella no conocía. Mientras que Gabriel era delgado y tenía el cabello oscuro, el otro muchacho era musculoso, con cabello grueso color arena. Ambos estaban usando el equipo, con guantes oscuros que se veían caros, y estaban tachonados con metal en los nudillos. Cada uno llevaba bandas plateadas alrededor de cada muñeca. Vainas de cuchillo, Tessa sabía, y tenían el mismo elaborado patrón blanco de runas tejidas en sus mangas. Estaba claro, no solo por la similitud de sus ropas, sino por la forma de sus caras y el verde pálido luminoso de sus ojos, que estaban relacionados. Así que Tessa no estuvo ni un poco sorprendida cuando Gabriel dijo, en su forma abrupta: Bueno, estamos aquí como dijimos que estaríamos. James, asumo que recuerdas a mi hermano, Gideon. Señorita Gray, señorita Collins. Encantado de conocerlas, murmuró Gideon, sin encontrar la mirada de ninguna de ellas. El mal humor parecía correr por la familia, pensó Tessa, recordando que Will había dicho que al lado de su hermano, Gabriel parecía una dulzura. No te preocupes, Will no está aquí, le dijo Jem a Gabriel, quien estaba mirando alrededor de la habitación. Gabriel le frunció el ceño, pero Jem ya se había volteado para ver a Gideon. ¿Cuándo volviste de Madrid?, le preguntó cortésmente. Padre me llamó para que volviera a casa hace un corto tiempo. El tono de Gideon era neutral. Asuntos familiares. Sinceramente espero que todo esté bien. Todo está muy bien, gracias, James, dijo Gabriel, su tono cortante. Ahora, antes de pasar a la parte del entrenamiento de esta visita, hay dos personas que probablemente deberían conocer. Volteó la cabeza y gritó: Señor Tanner, señorita Daly, por favor vengan arriba. Sonaron pisadas en la escalera, y dos desconocidos entraron. Ninguno de ellos tenía el equipo. Ambos usaban ropas de sirvientes. Una era una joven que era la exacta definición de huesuda. Sus huesos parecían demasiado grandes para su delgada y torpe figura. Su cabello era de color escarlata brillante, amarrado en un moño bajo un sombrero modesto. Sus manos desnudas estaban rojas y se veían débiles. Tessa adivinó que debía tener unos 20. Al lado de ella estaba un hombre joven con cabello rizado de color marrón oscuro, alto y musculoso. Sophie respiró profundamente. Se había puesto pálida. Thomas. El joven se veía terriblemente incómodo. Soy el hermano de Thomas, señorita. Cyril Tanner. Ellos son el reemplazo prometido por el consejo, de sus sirvientes perdidos, dijo Gabriel.
Cyril Tanner y Bridger Daly. El consejo nos preguntó si podíamos traerlos de King's Cross hasta aquí, y naturalmente lo hicimos. Cyril reemplazará a Thomas y Bridget reemplazará a su cocinera perdida, Agatha. Ambos fueron entrenados en hogares de cazadores de sombras y vienen con grandes recomendaciones. Unos puntos rojos empezaron a aparecer en las mejillas de Sophie. Antes de que ella pudiera decir nada, Jem dijo rápidamente: «Nadie podría reemplazar a Agatha o a Thomas para nosotros, Gabriel. Fueron amigos, como también sirvientes». Asintió en dirección a Bridget y Cyril, sin ánimos de ofender. Bridget solo parpadeó sus ojos marrones, pero... «No es ninguna ofensa», dijo Cyril. Incluso su voz era como la de Thomas, casi igual de misteriosa. «Thomas era mi hermano. Nadie puede reemplazarlo para mí tampoco». Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Gideon se apoyó en una de las paredes cruzado de brazos. Una leve mueca en su rostro. Era bastante apuesto, como su hermano, pensó Tessa, pero la mueca lo echaba a perder. «Muy bien», dijo Gabriel finalmente en el silencio. «Charlotte nos había pedido que los subiéramos para que ustedes los conocieran. Jem, si deseas escoltarlos de vuelta al salón, Charlotte está esperando con instrucciones». «¿Así que ninguno de ellos necesita entrenamiento adicional?», preguntó Jem, ya que, a pesar de todo, estarán entrenando a Tessa y a Sophie. Si Bridget o Cyril, como dijo el consejo, han sido muy bien entrenados en sus hogares anteriores, dijo Gideon. «¿Te gustaría una demostración?» «No creo que sea necesario», respondió Jem. Gabriel sonrió. «Vamos, Carstairs, las chicas también podrían ver que un mundano puede luchar casi como un cazador de sombras, con el tipo adecuado de instrucción. ¿Cyril?» Él caminó a la pared, seleccionó 2 espadas largas y arrojó una en dirección a Cyril, quien la atrapó en el aire cómodamente y avanzó hacia el centro de la sala, donde había un círculo pintado en el suelo. «Ya sabemos eso», murmuró Sophie, en una voz lo suficientemente baja que solo Tessa podía oír. Thomas y Agatha estaban entrenados. «Gabriel solo está tratando de molestarlos», dijo Tessa, también en un susurro. «No le dejes ver que te molesta». Sophie apretó la mandíbula mientras Gabriel y Cyril se encontraban en el centro de la sala, mostrando espadas. Tessa tenía que admitir que había algo hermoso en ello, la forma en que daban vueltas, las espadas silbando a través del aire, una mancha de negro y plateado, el tintineo de metal sobre metal, la manera en que se movían, tan rápido que su vista apenas los podía seguir. Y sin embargo, Gabriel era mejor. Eso era claro incluso para el ojo inexperto. Sus reflejos eran más rápidos, sus movimientos más gráciles. No era una pelea justa. Cyril, con su cabello pegado a la frente a causa del sudor, estaba claramente dando todo lo que tenía, mientras que Gabriel simplemente estaba marcando el tiempo. Al final, cuando Gabriel rápidamente desarmó a Cyril con un limpio movimiento de su muñeca, enviando la espada del otro chico al piso, Tessa no pudo evitar sentirse casi indignada por el comportamiento de Cyril. Ningún humano podía superar un cazador de sombras. ¿No era ese el punto? La punta de la espada de Gabriel descansaba a 1 centímetro de la garganta de Cyril. Cyril levantó sus manos en señal de rendición. Una sonrisa, muy parecida a la sonrisa fácil de su hermano, extendiéndose en su rostro. «Me rindo». Hubo una mancha de movimiento. Gabriel gritó y cayó, la espada deslizándose de su mano. Su cuerpo golpeó el suelo. Bridget se arrodilló sobre su pecho mostrando sus dientes. Ella se había deslizado detrás de él y lo había hecho caer mientras nadie estaba mirando. Ahora sacó una pequeña daga del interior de su corpiño y la sostuvo en contra de su garganta. Gabriel miró hacia arriba por un momento, aturdido, parpadeando sus ojos verdes. Luego se empezó a reír. A Tessa le agradaba más en ese momento que nunca. No que eso fuera mucho decir. «Muy impresionante», arrastró las palabras una voz familiar desde la puerta. Tessa se volteó. Era Will, viéndose, como habría dicho su tía, como si hubiera sido arrastrado a través de un seto vivo. Su camisa estaba rota, su cabello revuelto,
y sus ojos azules estaban bordeados de rojo. Se agachó, agarró la espada de Gabriel y la estabilizó en la dirección de Bridget con una expresión divertida. «¿Pero puede ella cocinar?» Bridget se puso de pie, sus mejillas de color rojo oscuro. Estaba mirando a Will como las chicas siempre lo miraban, con la boca ligeramente abierta, como si no pudiera creer la visión que se había materializado enfrente de ella. Tessa quería decirle que Will se veía mejor cuando estaba menos desaliñado, y que estar fascinado con su belleza era como estar fascinado por una pieza afilada de acero. Era peligroso e imprudente. Pero, ¿cuál era el punto? Lo aprendería por sí sola muy pronto. «Soy una buena cocinera, señor», dijo en un acento irlandés cadencioso. «Mis empleadores anteriores no tenían quejas». «Dios, usted es irlandesa», dijo Will. «¿Puede preparar cosas que no tengan patatas? Una vez tuvimos un cocinero irlandés cuando era un niño. Pastel de patata, crema de patata, patatas con salsa de patatas». Bridget pareció desconcertada. Mientras tanto, Jem había cruzado la sala y había tomado el brazo de Will. «Charlotte quiere ver a Cyril y a Bridget en el salón. ¿Vamos a mostrarles dónde está?» Will dudó. Ahora estaba mirando a Tessa. Tragó en contra de su garganta seca. Parecía que quería decirle algo. Gabriel, mirando entre ellos, sonrió. Los ojos de Will se oscurecieron y se volteó. La mano de Jem guiándolo hacia la escalera, y salieron. Después de un momento de aturdimiento, Bridget y Cyril lo siguieron. Cuando Tessa volvió al centro de la sala, vio que Gabriel había tomado una de las espadas y se la daba a su hermano. «Ahora», dijo él, «ya es hora de empezar a entrenar. ¿No creen, señoritas?» Gideon agarró la espada. «Esta es la idea más estúpida que nuestro padre ha tenido», dijo. «Nunca». Sophie y Tessa intercambiaron miradas. Tessa no estaba segura exactamente de qué había dicho Gideon, pero estúpida sonaba lo suficientemente familiar. El resto del día iba a ser muy largo. Pasaron las siguientes pocas horas realizando ejercicios de equilibrio y bloqueo. Gabriel se encargó de supervisar la instrucción de Tessa, mientras que Gideon fue asignado a Sophie. Tessa no podía evitar sentir que Gabriel había elegido para molestar a Will de algún modo oscuro. Así Will lo supiera o no. En realidad no era un mal profesor, bastante paciente, dispuesto a recoger armas una y otra vez cuando ella las dejaba caer, hasta que él podía mostrarles cómo agarrarlas correctamente. Incluso la alababa cuando hacía algo bien. Ella se estaba concentrando demasiado como para notar si Gideon era tan experto entrenando a Sophie, aunque Tessa lo escuchó murmurar en español de vez en cuando. Para el momento que el entrenamiento se había acabado y Tessa se había bañado y vestido para la cena, se estaba muriendo de hambre de la manera más impropia para una dama. Afortunadamente, pese a los temores de Will, Bridget sabía cocinar, y muy bien. Sirvió un asado caliente con verduras y una tarta de mermelada con crema para Henry, Will, Tessa y Jem en la cena. Jessamine todavía estaba en su cuarto con un dolor de cabeza, y Charlotte había ido a la Ciudad de Hueso para mirar directamente los archivos de las compensaciones por ella misma. Era extraño ver a Sophie y a Cyril salir y entrar de la sala de comedor con platos de comida. Cyril trinchando el asado justo como lo habría hecho Thomas, Sophie ayudando silenciosamente. Tessa difícilmente podía evitar pensar lo difícil que tenía que ser para Sophie, cuyos compañeros más cercanos en el instituto habían sido Agatha y Thomas. Pero cada vez que Tessa trataba de captar la mirada de la otra chica, Sophie miraba para otro lado. Tessa recordó la cara de Sophie la última vez que Jem había estado enfermo, la forma en que había torcido su gorra con las manos, pidiendo noticias de él. Tessa había ardido de deseos de hablar con Sophie sobre ello después, pero sabía que nunca podría. Los romances entre mundanos y cazadores de sombras estaban prohibidos. La madre de Will era una mundana y su padre había sido obligado a dejar a los cazadores de sombras para estar con ella. Debía de haber estado terriblemente enamorado para estar dispuesto a hacerlo. Y Tessa nunca había sentido que Jem sintiera afecto por Sophie de esa manera. Y luego estaba el asunto de su enfermedad. «Tessa», dijo Jem en voz baja, «¿estás bien? Te ves a 1.000.000 de kilómetros». Ella le sonrió.
Solo estoy cansada. El entrenamiento no estoy acostumbrada. Era la verdad. Sus brazos dolían por agarrar la pesada espada de práctica, y aunque ella y Sophie no habían hecho mucho más que ejercicios de equilibrio y bloqueo, sus piernas también le dolían. Hay un bálsamo que preparan los hermanos silenciosos para el dolor de músculos. Toca la puerta de mi habitación antes de que te vayas a dormir y te daré un poco. Tessa se sonrojó ligeramente. Luego se preguntó por qué se había sonrojado. Los cazadores de sombras tenían sus métodos extraños. Ella había estado antes en la habitación de Jem, incluso sola con él en su atuendo de noche, y ningún alboroto se había hecho por eso. Todo lo que estaba haciendo ahora era ofrecerle un poco de medicina y, sin embargo, podía sentir el aumento de calor en su cara. Él pareció verlo y también se sonrojó, el color muy visible contra su piel pálida. Tess apartó la mirada rápidamente y atrapó a Will mirándolos, sus ojos azules, uniformes y oscuros. Solo Henry, persiguiendo guisantes blandos alrededor del plato con un tenedor, parecía ajeno a lo que pasaba. «Estoy muy agradecida», dijo ella. «Iré». Charlotte irrumpió en la habitación, su cabello oscuro escapando de sus broches en un remolino de rizos, un largo rollo de papel apretado en su mano. «¡Lo he encontrado!», gritó. Se desplomó sin aliento en el asiento al lado de Henry. Su cara normalmente pálida estaba rosa por el esfuerzo. Le sonrió a Jem. «Tenías razón sobre los archivos de las compensaciones. Lo encontré después de unas horas de búsqueda». «Déjame ver», dijo Will dejando el tenedor. Había comido solo un poco de su comida. Tessa no pudo evitar notarlo. El anillo con el diseño de pájaro brilló en sus dedos cuando extendió la mano para agarrar el rollo de papel de la mano de Charlotte. Ella aplastó su mano de buen humor. «No, todos deberíamos verlo al mismo tiempo. De todas maneras fue idea de Jem, ¿no?» Will frunció el ceño, pero no dijo nada. Charlotte extendió el rollo de papel sobre la mesa, apartando tazas y platos vacíos para hacer espacio, y los otros se levantaron y la rodearon, mirando hacia el documento. El papel era más como pergamino grueso, con tinta roja oscura, como el color de las runas sobre las túnicas de los hermanos silenciosos. La escritura estaba en inglés, pero era pequeña y llena de abreviaturas. Tessa no podía encontrar ni pies ni cabeza de lo que estaba viendo. Jem se inclinó hacia ella, su brazo rozando el suyo. Leyendo por encima de su hombro, su expresión era pensativa. Ella volteó su cabeza para mirarlo. Un mechón de su pálido cabello le hacía cosquillas en la cara. «¿Qué dice?», susurró. «Se trata de una solicitud de una compensación», dijo Will, ignorando el hecho de que ella había dirigido la pregunta a Jem. «Enviado al Instituto de Nueva York en 1825 al nombre de Axel Hollingworth Mormon, para obtener la compensación de la muerte injustificada de sus padres John Thaddeus y Anna Evelyn Shade, casi una década antes». «John Thaddeus Shade», dijo Tessa. «JTS, las iniciales en el reloj de Mormon. Pero si él era su hijo, ¿por qué no tiene el mismo apellido?» «Los Shade eran brujos», dijo Jem leyendo más abajo en la página. «Ambos lo eran. Él no podía haber sido su hijo de sangre. Lo debieron haber adoptado y dejado mantener su nombre mundano, lo que ocurre de vez en cuando». Sus ojos volaron a Tessa y luego se apartaron. Ella se preguntó si estaba recordando, como ella, su conversación en la sala de música sobre el hecho de que los brujos no podían tener hijos. «Dijo que comenzó a aprender sobre las artes oscuras durante sus viajes», dijo Charlotte. «Pero si sus padres eran brujos...». «Padres adoptivos», dijo Will. «Sí, estoy seguro de que sabía muy bien a quién del submundo contactar para aprender las artes oscuras». «Muerte injustificada», dijo Tessa en voz baja. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que él cree que los cazadores de sombras mataron a sus padres a pesar de que no habían quebrantado ninguna ley», respondió Charlotte. «¿Qué ley se supone que rompieron?». Charlotte frunció el ceño. «Dice algo aquí sobre relaciones antinaturales e ilegales con demonios, que podría ser casi cualquier cosa, y que fueron acusados por crear un arma que podría destruir a los cazadores de sombras. La sentencia para eso habría sido la muerte. Hay que recordar, sin embargo, que esto fue antes de los acuerdos».
Los cazadores de sombras podían matar submundos por la mera sospecha de mala conducta. Probablemente esa es la razón por la que no hay información más detallada de este documento. Mormon declaró una compensación por el Instituto de York, bajo la égida de Aloysius Starkweather. Él no estaba pidiendo dinero, sino que los individuos culpables, cazadores de sombras, fueran juzgados y castigados. Pero el juicio fue rechazado aquí en Londres, y basándose en que los Shade eran, sin lugar a duda, culpables, y eso es realmente todo lo que hay. Esto es simplemente un pequeño registro del evento, no los documentos completos. Esos aún están en el Instituto de York. Charlotte apartó su empapado cabello de su frente. Y sin embargo, eso explicaría el odio de Mormon hacia los cazadores de sombras. Tenías razón, Tessa. Es personal. Y nos da un punto de partida. El Instituto de York, dijo Henry, apartando la mirada de su plato. Los Starkweather lo dirigen, ¿no? Ellos tendrán las cartas completas, los papeles. Y Aloysius Starkweather tiene 89 años, dijo Charlotte. Él habría sido un hombre joven cuando los Shade fueron asesinados. Tal vez recuerda algo de lo que ocurrió. Ella suspiró. Será mejor que le envíe un mensaje. Ay, querido, esto será difícil. ¿Por qué, cariño?, preguntó Henry de manera gentil y ausente. Él y mi padre fueron amigos una vez, pero luego tuvieron un altercado. Algo terrible hace años, pero nunca volvieron a hablarse. ¿Cuál es el poema otra vez? Will, quien había estado haciendo girar su taza de té vacía alrededor de sus dedos, se enderezó y declamó. Cada uno dijo palabras de alto desprecio, e insultaron al mejor hermano de su corazón. ¡Ay, por el ángel, Will! ¡Haz silencio!, dijo Charlotte levantándose. Debo ir a escribir una carta a Aloysius Starkweather que gotee remordimiento y súplicas. No necesito que me distraigas. Y recogiendo sus faldas, salió corriendo de la habitación. No hay aprecio por las artes, murmuró Will, poniendo su taza en la mesa. Miró hacia arriba, y Tessa se dio cuenta de que había estado mirándolo fijamente. Ella conocía el poema, por supuesto. Era Coleridge, uno de sus favoritos. Había más que eso. Era sobre amor, muerte y locura, pero no podía recordar ninguna de las líneas, no ahora, con los ojos de Will sobre ella. Y por supuesto, Charlotte no ha comido ni un poco de la cena, dijo Henry levantándose. Iré a ver si Bridget le puede hacer un plato de pollo frío. En cuanto al resto de ustedes, hizo una pausa por un momento, como si estuviese a punto de darles una orden, tal vez enviarlos a la cama o de vuelta a la biblioteca para que hicieran más investigación. El momento pasó y una mirada de perplejidad cruzó por su cara. Maldita sea, no puedo recordar lo que iba a decir, anunció y se desvaneció en la cocina. En el momento que Henry se fue, Will y Jen cayeron en una discusión seria sobre compensaciones, submundos, acuerdos, pactos y leyes, que dejaron la cabeza de Tessa dando vueltas. Silenciosamente se levantó y abandonó la mesa, haciendo su camino a la biblioteca. A pesar de su inmenso tamaño y el hecho de que casi ninguno de los libros que se alineaban en sus paredes estaba en inglés, era su habitación preferida del instituto. Había algo sobre el olor de los libros, el aroma de tinta, papel y cuero, en la manera en que el polvo en la biblioteca parecía comportarse de manera diferente del polvo en cualquier otra habitación. Era dorado a la luz mágica, estableciéndose como polen a través de las superficies pulidas de las largas mesas. Iglesia, el gato, estaba durmiendo en lo alto sobre un libro, su cola enroscada en su cabeza. Tessa le dio un gran rodeo y se dirigió hacia la pequeña sección de poesía a lo largo de la pared inferior derecha. Iglesia adoraba a Jen, pero había sido conocido por morder a otros a menudo con poco aviso. Encontró el libro que estaba buscando y se arrodilló al lado del estante, dejando pasar las páginas hasta encontrar la correcta. La escena donde el anciano en Christabel se da cuenta de que la chica de pie a su lado es la hija del que una vez fue su mejor amigo, y ahora era su odiado enemigo, el hombre que nunca puede olvidar. Ay, habían sido amigos en la juventud, pero las lenguas susurrando pueden envenenar la verdad, y la constancia vive en reinos en lo alto, y la vida es espinosa, y la juventud es vana. Y llenarse de ira contra alguien que amamos
trabaja como locura en el cerebro. Cada uno dijo palabras de alto desprecio e insultaron al mejor hermano de su corazón. Se separaron para nunca reunirse de nuevo. La voz arrastrada que habló sobre su cabeza fue tan instantáneamente familiar como lo era la luz. ¿Verificando la exactitud de mi cita? El libro se deslizó de las manos de Tessa y golpeó el suelo. Ella se puso de pie y observó, congelada, mientras Will se agachaba para recogerlo y se lo tendía, su única forma de mayor cortesía. Te lo aseguro, le dijo a ella, que mi memoria es perfecta. La mía también lo es, pensó ella. Esta era la primera vez que había estado sola con él en semanas, no desde esa horrible escena en el tejado cuando él le dio a entender que pensaba que ella era poco mejor que una prosti, y una estéril además. Nunca habían mencionado el momento otra vez. Habían seguido como si todo fuese normal, educados entre ellos en compañía, nunca solos. De alguna manera, cuando estaban con otras personas, ella era capaz de empujarlo al fondo de su mente, olvidarlo. Pero ante Will, solo Will, hermoso como siempre, el cuello de su camisa abierto para mostrar las marcas negras en su clavícula y subiendo por la piel blanca de su cuello, la luz parpadeante de la vela rebotando en los planos elegantes y angulosos de su rostro, el recuerdo de su vergüenza e ira se elevó por su garganta, ahogando sus palabras. Él miró su mano, todavía sosteniendo el pequeño volumen encuadernado con cuero verde. ¿Vas a tomar el Coleridge y te regreso? ¿O debo quedarme aquí para siempre en esta posición bastante tonta? Silenciosamente, Tessa extendió la mano y agarró el libro. Si deseas usar la biblioteca, dijo ella preparándose para irse. Sin duda puedes. Encontré lo que estaba buscando y se hace tarde. Tessa, dijo extendiendo una mano para detenerla. Ella lo miró, deseando poder pedirle que la volviera a llamar señorita Grey. Solo la manera en que decía su nombre la deshacía. Aflojaba algo apretado y anudado por debajo de sus costillas, quitándole el aliento. Deseaba que él no usara su nombre de pila, pero sabía lo ridículo que sonaría si hiciera la solicitud. Sin duda echaría a perder todo su trabajo entrenándose a ser indiferente con él. ¿Sí? Preguntó. Había un poco de melancolía en su expresión mientras la miraba. Will, melancólico, tenía que estar actuando. Nada, yo... sacudió su cabeza. Un mechón de cabello negro cayó sobre su frente y lo apartó de sus ojos impacientemente. Nada, dijo de nuevo. La primera vez que te mostré la biblioteca, me dijiste que tu libro favorito era El amplio mundo. Pensé que tal vez quisieras saber que yo... lo leí. Su cabeza estaba baja. Sus ojos azules miraban hacia arriba en su dirección a través de esas gruesas pestañas oscuras. Ella se preguntó cuántas veces había obtenido lo que quería solo por hacer eso. Puso su voz educada y distante. ¿Y te pareció de tu agrado? En absoluto, dijo Will. Tonterías sentimentales, pensé. Bueno, no hay nada escrito sobre gustos, dijo Tessa dulcemente, sabiendo que él estaba tratando de incitarla y negándose a tomar la carnada. Lo que es placer para una persona es veneno de otra, ¿no te parece? ¿Era su imaginación o él se veía decepcionado? ¿Tienes alguna otra recomendación americana para mí? ¿Por qué querrías una? Cuando se burla de mis gustos. Creo que tal vez tenga que aceptar que estamos muy separados en la cuestión de material de lectura, como también lo estamos en otras cosas, y encuentra sus recomendaciones en otra parte, señor Herondale. Se mordió la lengua casi tan rápido como las palabras se subieron fuera de su boca. Eso había sido demasiado, lo sabía, y de hecho Will estaba en ello, como una araña saltando sobre una mosca muy sabrosa. ¿Señor Herondale?, demandó. Tessa, pensé que... ¿Pensaste qué? Su tono era glacial. Que al menos podríamos hablar sobre libros. ¿Hablamos?, dijo ella. Insultaste mi gusto. Y deberías saber que El amplio mundo no es mi libro favorito. Simplemente es una historia que disfruté, como de Hidden Hand o... Tú sabes, tal vez deberías sugerirme algo más. Así yo puedo juzgar tu gusto. Difícilmente es justo de otra forma. Will saltó a la mesa más cercana y se sentó, balanceando las piernas, obviamente reflexionando sobre la petición.
El castillo de Otranto. ¿No es ese libro en el cual el hijo del héroe es aplastado hasta la muerte por un casco gigante que cae del cielo? ¿Y tú qué dijiste que Historia de dos ciudades era una tontería? Dijo Tessa, quien habría preferido morir antes de admitir que había leído Otranto y le había encantado. Historia de dos ciudades, repitió Will. Lo leí otra vez, ¿sabes? Porque habíamos hablado sobre ello. Tenías razón, no es tonto en absoluto. ¿No? No, dijo él. Hay demasiada desesperación en él. Ella se encontró con su mirada. Sus ojos eran tan azules como lagos. Sintió como si estuviera cayendo dentro de ellos. ¿Desesperación? Él dijo firmemente. No hay futuro para Sidney. Lo tiene con o sin amor. Él sabe que no se puede salvar sin Lucy, pero dejarla acercarse sería degradarla. Ella sacudió su cabeza. Así no es como yo lo recuerdo. Su sacrificio es noble. Es lo que le queda, dijo Will. ¿No recuerdas lo que le dice Lucy? Si hubiera sido posible que tú pudieras haber regresado al amor del hombre que ves delante de ti, arrojado lejos, perdido, borracho, pobre criatura de maltrato que sabes que es. Él habría sido consciente este día, y ora, a pesar de su felicidad, que la llevaría a la miseria, la llevaría a la tristeza y al arrepentimiento, que la frustraría, la desgraciaría, la llevaría con él. Un tronco cayó en la chimenea, provocando una lluvia de chispas, sorprendiéndolos a ambos y silenciando a Will. El corazón de Tessa dio un vuelco y apartó la mirada de Will. Estúpida, se dijo a sí misma con enojo. Tan estúpida. Recordaba cómo él había tratado, las cosas que le había dicho, y ahora estaba dejando que sus rodillas se volvieran gelatina por una simple línea de Dickens. Bueno, dijo ella, seguro que te has aprendido de memoria una gran parte del libro. Eso fue impresionante. Will apartó a un lado el cuello de su camisa, revelando la agraciada curva de su clavícula. Le tomó un momento darse cuenta de que él estaba mostrando una marca, algunos centímetros arriba de su corazón. Mnemosyne, dijo. La runa de la memoria. Es permanente. Tessa miró hacia otro lado rápidamente. Es tarde. Debo retirarme. Estoy agotada. Ella caminó más allá de él y se movió hacia la puerta. Se preguntó si se veía dolido. Luego empujó el pensamiento de su mente. Este era Will. No obstante lo vivaz y volátil que este es su humor, no obstante lo encantador que es cuando está de uno bueno, él era veneno para ella. Para cualquier persona. Batek, dijo él deslizándose de la mesa. Ella hizo una pausa en la puerta, dándose cuenta de que todavía estaba agarrando el libro Coleridge, pero luego decidió que era mejor llevarlo. Sería un cambio agradable del código. ¿Qué es eso? Batek, repitió. De William Beckford. Si has encontrado Otranto a tu gusto. Aunque, pensó ella, no había admitido que le había gustado. Creo que lo disfrutarás. Ah, dijo ella. Bueno, gracias. Recordaré eso. Él no respondió. Todavía estaba de pie en donde ella lo había dejado, cerca de la mesa. Estaba mirando el suelo, su cabello oscuro escondiendo su rostro. Un pequeño pedazo de su corazón se suavizó, y antes de que pudiera evitarlo, dijo: Y buenas noches, Will. Él miró hacia arriba. Buenas noches, Tessa. Sonó melancólico otra vez, pero no tan triste como antes. Se acercó a Iglesia para acariciarlo, quien había dormido durante toda su conversación, y el sonido del tronco cayendo en la chimenea, y todavía estaba acostado sobre el estante con las patas en el aire. Will, empezó Tessa, pero era demasiado tarde. Iglesia huyó por ser levantado y atacó con sus garras. Will empezó a maldecir. Tessa se fue, incapaz de esconder la más leve de las sonrisas mientras caminaba.